Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a volver a hablar sobre enfermedad de Parkinson, pero no para promocionar algunos de los resúmenes que he traducido en español, sino que vamos a hablar acerca de un podcast que salió de la Sociedad de Trastornos de Movimiento, que tiene transcripción al español y que yo también ofrezco para que puedan visitar la propia página de ellos que la tienen transcrita al español, pero vamos a hablar de la hipótesis de la red de acción somatocognitiva. En español, ¿qué vendría siendo eso? Bueno, ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es eminentemente un trastorno de movimiento, pero que tiene componentes no motores que son muy preponderantes, tanto o incluso más que las propias características motoras del Parkinson. Significa que para poder haber dado con un clavo en el sentido de algo en el cerebro que esté cambiando, que explique tanto la parte motora como la parte cognitiva, y además la parte autonómica, como la presión, los síntomas vegetativos, etcétera, tuvieron que encontrar una red especial en el cerebro que no se había hallado hace mucho tiempo y que solamente hace los últimos 3 años funcionó, que es la red de acción somatocognitiva. Una red que conecta los ganglios basales con las diferentes estructuras a nivel cortical que permiten la integración motora, cognitiva y autonómica. Bien, nosotros le vamos a llamar SCAN de ahora en adelante. Y es esta red, según estos investigadores chinos, entre ellos el autor de este podcast que se llama Hessing Liu, publicaron en la revista Nature este año sus características y por esa razón voy a hablarles acerca de esta red y sus consecuencias. ¿En qué consiste? Para poder darles cuenta en qué trabaja esta red, es una red de acción cerebral, es una red que integra el movimiento, la alerta, la fisiología autonómica y la motivación. Todas estas cosas las integra en diferentes centros que trabajan a la vez y que permiten a las personas crear movimientos coordinados y también motivaciones coordinadas a ese tipo de movimiento. Todas estas respuestas se integran de manera continua y se postula que es la causa de los síntomas de la enfermedad de Parkinson y que su disfunción, que ya vamos a ver en qué se altera en la enfermedad de Parkinson, es la que provoca los síntomas que nosotros observamos de la enfermedad, incluyendo estos síntomas fonoaudiológicos que también son parte de nuestro quehacer clínico. ¿Por qué entonces es importante la red? Desde su hallazgo en el 2023 y publicado en la revista Nature, descubrieron que esta red integra las funciones motoras y cognitivas del Parkinson. En ese sentido, cuando se afecta esta red, se aumenta y comienzan a aparecer los síntomas de las personas que sufren enfermedad de Parkinson. Y, como había dicho antes, esta red se va a encontrar afectada, pero no de la manera que nosotros creemos. No es que se encuentre denervada, no es que se encuentre con menos activación, al contrario, se encuentra hiperconectada y los tratamientos efectivos, de alguna u otra manera, la reducen. Tratamiento efectivo me refiero a cualquier tipo de tratamiento que ayude a mitigar los síntomas. Por ejemplo, se ha descubierto que el tratamiento farmacológico la reduce, que la estimulación cerebral profunda la reduce, que la estimulación magnética transcraniana la reduce, que los efectos de la rehabilitación motora también la reducen, pero cada una con una respuesta variable y van a ver después que, según estos autores, la estimulación directa a esta red va a ayudar a que logremos entonces recuperar los síntomas e incluso detener la progresión de los síntomas en el Parkinson. Bien, como dije antes, en el Parkinson, esta red se encuentra interrumpida e hiperconectada. Esta hiperconectividad fue muy grande y no se observó en otras enfermedades neurológicas. Los tratamientos que son efectivos para el Parkinson, como dije antes, disminuyeron esa hiperconectividad de alguna forma. También es reducida por la estimulación cerebral profunda. ¿Por qué? Porque esta estimulación modula la actividad funcional del cerebro con Parkinson y, por lo tanto, reduce esta hiperactivación del scan, pero de manera de que si se apaga, va a volver a haber hiperconectividad. El tratamiento farmacológico, perdón, también ayudó a reducir la carga en esta zona. En el caso de la estimulación cerebral profunda, resincronizó la actividad que era encefalográfica, electroencefalográfica, que es la banda beta en este caso. Eso hacía que las personas pudiesen estar en un estado similar al que estaban antes del Parkinson, sobre todo en la parte motora. Bien, como esta hiperconectividad abarca varios procesos, no solamente motores, sino que también aquellos aspectos cognitivos, autonómicos, motivacionales, emocionales, etcétera, su funcionamiento en el fondo cuestiona la idea de que el Parkinson
sea meramente un trastorno de movimiento. Debemos hablar, según las palabras del propio autor, que es Hsien Liu, que es un trastorno de la conectividad de SCAN y pueden haber otros trastornos también que nosotros conoceríamos como parkinsonismos. Lo que también quiero mencionarles es de que hicieron mucho hincapié en la estimulación magnética transcraniana, que es una estimulación que no es profunda como en el caso del estimulador cerebral profundo, sino que es un dispositivo magnético que se pone en ciertas zonas de la cabeza y mandan repetitivamente o de manera intermitente estimulación magnética. Se ve mucho en depresión, se está usando mucho en afasia también, pero en el caso de la enfermedad de Parkinson, ellos usaron este tratamiento directamente en aquella conectividad SCAN, que la descubrieron en resonancia magnética y descubrieron que la estimulación con este tipo de tratamiento fue 2,5 veces mejor en este grupo que en el grupo control que ellos tenían de la muestra. También fue efectivo para poder tratar el freezing de la marcha, y esto es muy importante porque el freezing de la marcha es difícil de rehabilitar. Próximamente lo van a utilizar para disminuir síntomas autonómicos. Pero aquí, en vez de usar estimulación cerebral profunda, van a hacer una cirugía con ultrasonido focalizado. Lo que quieren decir es que puede afectar el curso de la enfermedad, haciendo que se requieran menos medicamentos y generándoles menos síntomas secundarios. También postularon entonces en este conversatorio, perdón, que puede hacerse a través de una talabotomía. Es una cirugía donde se daña eh, deliberadamente una zona, en este caso el tálamo, generando daños selectivos para minorar los síntomas. De hecho, cuando se hacía este tipo de cirugía, las respuestas fueron aún más fuertes que con la estimulación magnética. Por lo tanto, ellos postulan que si van a hacerse una cirugía, debe ir precisamente al punto indicado en el tálamo que tiene conectividad con el SCAN, siempre y cuando se cuiden los límites porque si no se hace dentro del SCAN, probablemente no tenga ningún efecto. Bien, otro aspecto importante tiene que ver con el hecho de que es distinto el efecto que hay en la estimulación magnética transcraniana con el de la estimulación cerebral profunda. De partida, las estimulaciones magnéticas transcranianas que se hicieron a esta zona del SCAN se asociaron a mejoras progresivas en los síntomas, incluso cuando se dejó de hacer. En general, este tipo de tratamiento actúa a nivel cortical. En cambio, la estimulación cerebral profunda este actúa a nivel subcortical. Además, tiene el hecho de que si tú apagas el estimulador, los síntomas vuelven de inmediato, a diferencia del otro, donde los efectos persisten. Otra cosa que hay que destacar tiene que ver con el hecho de que descubrieron conexiones neuroanatómicas nuevas. En general, se dieron cuenta de que esta zona SCAN tiene conexión con los núcleos basales que se tomaban en consideración como parte del Parkinson, pero ahora se sabe que es una red funcional y es una red activa, lo que significa que sustancia negra, núcleo subtalámico, globo pálido interno, esos principalmente van a estar interconectados y recibiendo información de manera consecutiva y continua, todos con conexiones con SCAN. Significa que si llegase a hacer algún tipo de intervención quirúrgica o algún tipo de estimulación en esas zonas de esos núcleos subcorticales que están conectados con SCAN, ahí van a verse principalmente los cambios. Cuando se hace en una zona limítrofe, o mejor dicho, fuera de ese rango, probablemente no van a encontrar resultados. Estas conexiones fueron inesperadas. Creyeron que las conexiones iban a estar con la corteza motora primaria, o M1, pero en realidad se proyectaron a las regiones SCAN donde se integraron estas informaciones de carácter cognitiva, motora y autonómica. En cambio, en otras enfermedades como el ELA, las distonías o el temblor esencial, esta conexión no se observa, o esta disfunción no se observa a niveles de conexión en el SCAN. Por esa razón, si van a hacer alguna intervención de carácter de estimulador, debe hacerse específicamente en esta zona. También pasa con lo mismo con aquellas intervenciones quirúrgicas, de ultrasonido, gamma, knife, etc. Y siguiendo un poco con esto, debe tomarse en consideración algunas de las cosas que él habló de respecto al SCAN. Primero, él refiere que no está probado de que reducir la conectividad en la red esté modificando la enfermedad. Lo que ellos están hablando, en especial Hsien Liu, es que la estimulación de esa red es la que está comprobándose que sí. De hecho, tiene evidencia anecdótica, de sus pacientes donde superaron la hiponimia o rigidez orofacial
o falta de expresividad facial, recuperaron la capacidad de movimiento, comenzaron a bailar, comenzaron a poder viajar o desplazarse de manera autónoma y pudieron reducir la ingesta de medicamentos hasta en un 70%. Bien, quiere decir que la estimulación continua e incluso dejando de estimular, pero dejando pasar un tiempo, sigue generando beneficios, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo y a nivel autónomo. También hicieron estudios en animales, donde incluso deteniendo la estimulación también pasaba, los efectos persistieron en el tiempo. También encontraron que puede aplicarse o se está investigando su aplicabilidad en otros tipos de parkinsonismo, que son los parkinsonismos plus. En concreto lo van a hacer para atrofia multisistémica y para parálisis supranuclear progresiva. De esa forma, ellos lo que quieren comprobar es que estimulando o dañando la conectividad específica de los centros que mencioné antes, se pueden generar cambios para que se reduzca la actividad hiperactiva de esta red en las personas con Parkinson y genere beneficio. Pero ojo, como dije antes, ellos mencionan que las intervenciones deben ser específicas de esa zona y no en otras. Si no apuntan directamente a la red scan, muy probablemente tengamos problemas entonces para poder obtener resultados. Por el contrario, se indica que estas intervenciones tienen que ser específicas para que puedan funcionar. Bien, respecto a las referencias, yo les puedo decir que fueron dos. Una es el artículo de Nature y la otra tiene que ver directamente con la entrevista que hicieron en el podcast de la Sociedad de Trastornos de Movimiento, o MDS. Yo les voy a pasar entonces el link de la transcripción al español para que lo puedan leer, la entrevista completa, así como también del video de YouTube en el cual yo estudié, porque yo no leí la transcripción al español. Yo vi el video directamente desde su fuente y transcribí algunas cosas y otras las anoté estudiando. La idea es que esto tengan en consideración que el Parkinson es multifactorial en el sentido eh, de sus intervenciones. Y como son también multifactoriales, es notable que puedan encontrar evidencia por primera vez de una red que controle todas estas cosas en un solo lugar o en un solo sitio específico en conjunto con otros para poder crear esta red. Bien, ya es de esperar que con el tiempo las intervenciones fonoaudiológicas también se puedan estudiar en conjunto con la red SCAN, a ver si existen algunos cambios, por ejemplo, que permitan dar cuenta de que estimulación en esta zona mejoran la disfagia, o mejoran la disartria hipocinética, o mejoran, por ejemplo, la inestabilidad postural, o mejoran, por ejemplo, la anosmia. Bueno, en cosas que son más allá, que son parte de los síntomas no motores del Parkinson y que tienen correlatos neurobiológicos también muy importantes entre sí. La idea es que nuestra terapia tenga justificación. O sea, si nosotros vemos que mejoran cierta sintomatología, también debiésemos ver mejora a nivel de neuroimagen, como lo dije antes en el video de afasia progresiva primaria. Podemos hacer de que nuestras intervenciones condicionen mejores vías de diagnóstico para poder encontrar esas mejoras, no tan solo a nivel conductual o clínico, sino que también a nivel de neuroimagen y de neuropatología. Con el tiempo, las investigaciones van a llegar a ser tan exhaustivas que nosotros lo vamos a lograr, pero la idea es hacer que esto siga un curso mayor, más rápido. Hay muchas personas que han muerto esperando un tratamiento efectivo, entre ellas la persona a la cual dediqué este video. Bien, la idea es que podamos seguir haciendo más cosas y también traducir estos estudios al español indirectamente a través de nuestra labor como fonoaudiólogo. Que estén muy bien y hasta en el próximo video. Chao, chao.